Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Una plática que vamos a dar hoy se trata sobre los KPIs y el impacto real sobre el rendimiento que tienen nuestros colaboradores. Quisiera solamente comentar al inicio que esto no trata de el saber o el hacer toda la logística de implementación de KPIs o de procesos. Simplemente compartir con ustedes esos problemas o esas situaciones organizacionales que en algunas ocasiones vivimos o podemos vivir cuando optamos por tener procesos ya basados en calidad que nos permiten hacer este seguimiento. Entonces, si me lo permiten, vamos a iniciar con esta sesión. Primero, presentándome, mi nombre es Héctor Peña, soy director general y fundador de Jectix, una empresa mexicana que es encargada, tenemos varios servicios de IT. Soy licenciado en Administración por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, y una maestría en Innovación de la Educación. He sido ejecutivo del delivery para IBM de México, gerente de soporte técnico para América de NCR Corporation y AT&T México. Más de 30 años de experiencia en servicios IT, implementando procesos, haciendo reingenierías a nivel mundial. Soy el creador del primer CRM mexicano con geolocalización y administración de servicios totalmente automatizados. De allá en esos ayeres, cuando solamente teníamos guía roja en papel, hicimos este diseño. Y creador del primer sistema de administración de inventarios activos fijos para áreas de retail, específicamente algunos clientes como Aurrera, ahora Cifra, Walmart, Comercial Mexicana, Palacio de Hierro, entre otros. Bueno, si me lo permiten entonces, pues iniciaremos con con esta charla, hablando de los KPIs, como le decía. Vamos a ver, ¿qué es un KPI? Para contextualizar un poquito en esto, más allá de la definición de las siglas, si es el Key Performance Indicator, o si nos permite tener un indicador de cómo va el desempeño o el desarrollo de nuestro proceso, tenemos justamente que identificarlo como eso, como parte de la medición de nuestro proceso, de un proceso que nos permite entregar un servicio o dar una solución. ¿Sí? Entonces, basados en este esquema, veremos que este KPI va a ser una herramienta, algo auxiliar o adicional que nosotros tenemos para medir el comportamiento de un proceso. Si bien es cierto, muchos de nosotros o todos nosotros contamos ya con procesos establecidos, los procesos que nos permiten operar al día a día, que son muy buenos, que son totalmente aplicables y aplicados a nuestras organizaciones. La verdad es que también tenemos que empezar o tenemos que regresar o tenemos que continuar con sus mediciones. ¿Hasta dónde un proceso es realmente completo? Pues la realidad es que es a medida que nuestra organización va cambiando, vamos complementando un proceso. Y dentro de ese camino de complementación del proceso, nosotros tenemos medidores o mediciones que nos permiten saber si ese proceso está cumpliendo o no con los objetivos que perseguimos. Platicaba con algunos clientes en algún momento y le decía, bueno, el KPI no es un SLO. Tienden a veces a pensar que la medición que nosotros vamos a entregar es un objetivo de servicio. Un SLO, un Service Level Objectives, y realmente no lo es. O sea, simplemente es un medidor que por sí solo no debiese tener ningún resultado o ningún impacto. ¿Sí? Ahorita explicaré el por qué me refiero a esto. ¿Sí? Tampoco es un SLA, tampoco es un Service Level Agreement, tampoco quiere decir que el KPI me va a dar el resultado de mi nivel de servicio. Estamos hablando nuevamente de un indicador que me permite tomar acciones proactivas, desafortunadamente en algunos casos reactivas, ¿verdad? Para poder entregar un servicio de forma eficaz y eficiente.
tampoco se debe de considerar como una ciencia exacta. O sea, tampoco podemos decir que este valor es inamovible, que este valor no tiene ningún error, sino que es algo constante, algo cambiante. Entonces, basado en eso, tampoco podemos decir que es una ciencia exacta la que nos va a permitir obtener un resultado o presentarlo. Sus resultados, finalmente, lo único que nos van a mostrar o a permitir ver es la efectividad que tienen nuestras acciones o toda la serie de acciones que nosotros pusimos en marcha para que nuestro proceso mejorara. ¿Sí? No tenemos que perdernos. Un KPI no va a medir cada acción que nosotros hagamos, ni todas las actividades que se tienen que ejecutar. Son simplemente puntos de control que nos permiten o nos deben permitir el saber si el proceso que implementamos, que estamos midiendo o que nos interesa conocer en detalle, está cumpliendo las funciones para las que fue previamente programado o concebido. Este es en general, muy a grandes rasgos, lo que podemos nosotros identificar como un Key Performance Indicator o un KPI, ¿sí? Un indicador de cómo está midiéndose el comportamiento de un proceso. Ahora, basándonos en esto, decimos, bueno, primero, antes que nada, nosotros tenemos que conocer nuestro proceso. ¿Cómo vemos un proceso? O sea, más allá de la documentación que nosotros podemos tener en un procesador de textos que nos permita saber paso a paso cómo tenemos que ejecutar o llevar a cabo un proceso, tenemos que verlo ya realmente a nivel números, a nivel numérico, donde los resultados puedan ser visibles. ¿Sí? En base a eso, muchos de nosotros, todos nosotros, conocemos cómo se ve un proceso real. No vamos a hablar ahorita sobre la aplicación de este proceso. La idea es simplemente contextualizarnos en cómo vamos a utilizar y los impactos que tiene el manejo del KPI dentro de nuestro proceso. Y un proceso como tal, y todo lo podemos identificar y lo conocemos, tiene un valor máximo, tiene un valor mínimo, tiene un valor medio, ¿sí? Que dentro de nuestro proceso, digamos, todo esto es lo que está permitido, lo que nos permite nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, y tenemos la data que nosotros vamos integrando, ¿sí? Entonces, en este ejemplo muy simple, tenemos, por ejemplo, 7 días en los que hemos recuperado nosotros información y la hemos depositado y así es como va viéndose nuestra gráfica o nuestro proceso. Digamos que esto lo vamos a empezar a considerar como si fuera el valor de nuestro proceso. Basado en esto, entonces, tenemos 7 diferentes datos y esos datos están reflejados. ¿Sí? No hemos cambiado absolutamente nada nuestra forma de verlo. Ahora, empecemos a analizarlo. Si nosotros vemos nuestro proceso tal como está, ¿sí? Basado en esta información que tenemos, primera pregunta que nos surge, estos números que vemos, el 38, el 36, ¿son números o son resultados malos? ¿Sí? Así sin saber qué estamos analizando, nosotros podemos decir, ah, pues sí, ya está, excede, sí, sí es malo, ¿no? O podemos decir, excede, es bueno. ¿Eh? Y los números, por ende, los números 10, los números 12, que se ven en la parte inferior de mi gráfica, en esta línea naranjita o roja, como ustedes la vean del otro lado, ¿son buenos estos números? Si en la respuesta anterior decíamos el 38 y el 36 son malos, por lógica consecutiva, diríamos que estos pues, son buenos. ¿Sí? Entonces, y si fuesen buenos los anteriores, pues estos serían malos. Si se dan cuenta, a este punto como organización, lo único que estamos haciendo es tomar esos datos y empezar o intentar interpretarlos. Normalmente cuando nosotros empezamos con todo este esquema Industrias 4.0, en donde el Data Analytics es algo fundamental y crítico para la toma de decisiones, donde tenemos inclusive que empezar a tomar decisiones sobre inteligencias artificiales, optimizaciones de procesos, etcétera. Si nosotros empezamos a tomar decisiones basadas en esto, pues empezamos con un grave problema. ¿Sí? No sabemos identificar hacia dónde van.
Siguiente pregunta que nos surge de esto. Bueno, entonces quiere decir que el 10 es el mejor o el peor resultado. Basado en lo mismo, decíamos, bueno, si estos son malos, el 10 y el 12 son buenos, bueno, pues el 10 es excelente, ¿no? Es el mejor resultado que podemos tener en esta gráfica. Después nos preguntaría nuestra organización, bueno, entonces, ¿para qué me sirve este resultado? Y nosotros podemos decirle, pues mira, con esto nosotros estamos mostrando que vamos bien. O podemos decirle, nosotros mostramos que vamos mal. Y entonces empezamos internamente en un conflicto porque las personas que concibieron esta data como buena van a seguir defendiendo que es una data correcta y quienes la concibieron como una data mala, pues van a empezar a competir o a compartir su información como una data equivocada. Si la organización nos pregunta este punto, ¿cuál es el objetivo que perseguimos con mostrar esto? Pues entonces se abre un debate bastante grande en donde algunas personas podremos identificarlos con ciertos puntos, ¿sí? Esto es, mira, esta información nos sirve para saber que tenemos que reducir ciertos costos. La otra sección nos dirá, ¿sabes qué? No, eso es lo que nos permite saber que tenemos que incrementar nuestra inversión en determinados puntos. ¿Sí? Y empezamos nuevamente, lo único que hicimos bajo este concepto que no tiene mediciones, que no tiene nada más que reflejar ciertos datos, pues entonces empezamos a crear esa discrepancia en la mesa para la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos este proceso, que es exactamente los mismos valores, y entonces lo identificamos o lo ponemos en algún punto en específico? Esto es, ahora hablemos de la producción de piezas. Resulta que este proceso en particular me está midiendo la cantidad de piezas que yo estoy entregando al día. Ahora lo interpretamos ya de forma diferente, ¿verdad? Decimos, el mínimo número de piezas que yo puedo entregar de forma diaria son 10. El punto medio, digamos, el punto de reorden, el punto crítico el punto para que no sea mi operación tan crítica es 20. El máximo que puedo entregar son 30 piezas. ¿Sí? 30 piezas es el máximo que mi organización puede producir, puede entregar, puede darte de forma diaria. Basado en ese contexto, recordemos, supuestamente bajo este ejemplo muy simple, ¿verdad? Estamos haciendo producción de piezas. Decimos ahora, el número 38 y el número 36 son malos números. Empezamos ahora a decir, bueno, realmente son números muy buenos porque yo esperaba tener 30 piezas, ahora estoy produciendo 38 y en algunos momentos 36 piezas. Y empezamos entonces ahora a buscar el objetivo que persigue nuestra empresa, ¿sí? Nuestra dirección, nuestras políticas, para saber si efectivamente producir de más es bueno o es malo. Estamos hablando nuevamente de la producción de piezas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un compromiso de producción de 30 y estamos sobreproduciendo, ¿sí? Lo que nuestra capacidad tenía determinado. Bueno, la siguiente pregunta es exactamente la misma del slide anterior. Decimos, bueno, entonces, los 10 y 12 son buenos. Bajo este esquema de producción de piezas, nosotros podríamos decir, pues no, son los peores números que puedo tener. Si mi máximo de piezas y el mínimo que yo necesito, o por lo menos para estabilizar mi operación es 20, pues obviamente producir 10, producir 12, realmente es un mal número para mí. Si se dan cuenta, seguimos viendo únicamente el proceso. No hemos cambiado todavía para conceptos de KPIs, nada, es simplemente el proceso que empezamos a identificar. Entonces, ¿quiere decir que el 10 es el mejor resultado? Pues no, basado en esa percepción, en esta nueva imagen que tenemos, en este concepto, como estamos conceptualizando este proceso, resulta que el 10 pues no es el mejor resultado, ¿verdad? Es posiblemente el peor resultado que tengamos durante toda nuestra semana o nuestro periodo de medición. ¿Para qué nos sirve este resultado? Bueno, este resultado en el proceso nos puede decir dos cosas básicas. La primera es mi proceso está mal dimensionado. La segunda es estamos produciendo de una forma equivocada,
¿sí? A lo mejor nuestra forma de producir no es la correcta o posiblemente tenemos que optimizar ciertos momentos de nuestra producción porque a lo mejor tenemos deficiencia en la cantidad de recursos que están asignados. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, pues posiblemente nuestro objetivo sea el de ejecutar o el de crear o el de producir las piezas que realmente necesitamos. ¿Sí? Entonces, fue el mismo proceso con los mismos datos, simple y sencillamente visto desde el punto de vista producción. No hemos cambiado, simplemente lo que vamos a hacer ahora es la misma data, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nuestro proceso ahora es de refacciones o de piezas que salieron con algún error? Resulta que nuestros datos ahora nos dicen que nosotros ejecutamos o creamos o entregamos 40 piezas durante los 7 días, ¿sí? Fue nuestra producción real, nuestra producción estándar y fueron los 40 piezas que teníamos que entregar, las entregamos. El día 1 nos decía nuestro proceso que tendríamos el mínimo que nos acepta nuestro cliente, son 10 piezas con error. Bueno, vamos a empezar a responder ahora nuestras preguntas. El 38 y el 36 o los resultados que tenemos a estos niveles, ¿son malos? Nuestra organización nos puede decir, no son malos, son pésimos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que de 40 piezas, 38 tengan defectos o 36 piezas tengan defectos? Si estamos hablando de un proceso de generación o entrega o fabricación de piezas. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta que nos harían es, ¿los números 10 y 12 son buenos? Posiblemente no sean los mejores, pero dentro de nuestro proceso sí son buenos, ¿verdad? O sea, tener 10 piezas con error, que es lo que nosotros, es el mínimo que podemos contar, pues sí, 12 a lo mejor no es el idóneo, pero no estamos mostrando un proceso crítico o en un estado crítico. Entonces, el 10 es el mejor resultado, nuevamente basados en este nuevo concepto, en esta conceptualización de nuestro proceso, podemos decir que sí estaríamos considerando el 10 como el mejor resultado de estos que estamos presentando en este proceso. ¿Para qué me sirve este resultado? Para saber en dónde tengo que optimizar, tengo áreas de oportunidad para que seamos más eficientes en la producción de piezas que no tengan error. ¿Cuál sería el objetivo? Pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Producir piezas con el menor número de errores, defectos en su entrega o fabricación. Pero bueno, o sea, todo esto que hemos visto es finalmente un proceso. Y el KPI, ¿en dónde me ayuda? Y sobre todo, aquí que tiene que ver mi organización. ¿Cómo influye, cómo se integra con mis recursos? ¿Cómo se integra con las personas que están realmente trabajando de forma diaria con esto? No perdamos de vista que estamos hablando ya de manejo de procesos, de administración de un proceso. Estamos ya cuantificando todos estos resultados. Entonces, si hablamos de esa cuantificación, viene el segundo punto. Ya conocemos nuestro proceso. Ya sabemos a dónde lo estamos ubicando, ya sabemos qué es la situación. Ahora identifiquemos las fallas, ¿verdad? Y ahora es a donde empiezan a funcionar los KPIs. Un KPI que me está diciendo o que me muestra este tipo de desviaciones, ¿verdad?, de nuestro proceso, nos puede permitir saber qué acciones debo de ejecutar, seguir, idear, implementar o bajo el concepto que nosotros necesitemos de acuerdo a nuestra organización para hacer más óptima la creación de piezas o la fabricación de piezas sin errores, ¿verdad? Entonces, ya identificamos las fallas que puede tener en nuestro proceso gracias a esos KPIs. ¿Y cuál es el impacto organizacional? O sea, ya nosotros imaginemos que es una empresa, una fábrica, una producción que ha sido estable durante N cantidad de tiempo, ¿verdad? Durante el tiempo que nosotros consideremos como válido para esta función.
tenemos obviamente personas que han trabajado en esto o que están trabajando, y no solamente en producción de refacciones, a lo mejor en atención de incidentes, a lo mejor en recepción de llamados, a lo mejor en desvío de llamados, o bajo el concepto, la industria que nosotros necesitemos controlar, manejar o administrar. Sobre sistemas, sobre el IT, la cantidad de veces que ha fallado una base de datos, la incidencias que ha tenido a lo mejor la seguridad informática, cuántas veces hemos tenido un impacto, en cualquier posición, en cualquier situación, nosotros tenemos este tipo de análisis. Bueno, ahora, ¿cuál es el impacto para estas personas que justo están trabajando ahí? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Ya dijimos que hay áreas de oportunidad, dijimos que tenemos fallas en nuestro proceso. Entonces, ¿qué pasa con nuestra ejecución? Ya una vez que dijimos hay fallas, tengamos por seguro que nuestros colaboradores se van a sentir atacados. Ellos van a sentir que lo que nosotros estamos diciendo es tu trabajo falla. Tú no estás haciendo bien las cosas. Lo cual puede ser un error gravísimo si lo conceptualizamos así, ¿verdad? Entonces, finalmente, pero es lo que ellos sienten, lo que ellos pueden sentir al momento de que empezamos con este tipo de mediciones, porque aparte las mediciones son muy delicadas, ¿verdad? Vamos llevando realmente a la realidad, a la tangibilidad, algo que no lo es, de forma natural. Bueno, después las percepciones van a controlar su realidad, ellos van a pensar que lo que ellos están haciendo es lo correcto, van a pensar que la información que se está presentando es incorrecta y van a empezar a tener esos conflictos también en su actividad diaria, en donde van a decir, bueno, mi trabajo está bien, yo no sé por qué me están diciendo que está mal, lo voy a seguir ejecutando así. ¿Eh? Es cierto que en ciertas industrias eso no se permite, pero hay muchas otras industrias en las que sí se permitiría que el mismo colaborador pueda seguir en la misma línea de producción de un proceso, siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros. Y a lo mejor esto puede él decir, bueno, yo sigo, ¿no? Yo sigo presentándome todos los días, sigo atendiendo una llamada y pues si no escucho, si no me gusta, cuelgo, ¿no? Por ejemplo. Obviamente puede haber una negación de los resultados. Si su percepción es mi trabajo está bien, pues entonces los resultados que estás entregando son incorrectos. Entonces, no es cierto mi información o la información que yo tengo o yo poseo otra información diferente, sí, es la correcta y lo que tú presentas es incorrecto. Eso obviamente, como siempre, y como lo he platicado en algunas otras de nuestras presentaciones, eso crea inestabilidad en la operación. Siempre nuestra operación es, aunque sea una operación robusta y no por la cantidad de personas que la ejecuten o por la cantidad de áreas que intervengan, sino por la atención que tenemos a nuestros recursos, tanto internos como externos, pues crea una inestabilidad. Con una persona o un integrante del equipo que no esté de acuerdo con o que tenga dudas sobre o el resultado o el impacto o la forma de operar, eso crea inestabilidad en la operación. Entonces, esa inestabilidad existe bajo estas condiciones. Obviamente, ya que empezamos a saber cuáles son las áreas e identificamos las áreas de oportunidad, pues nuevamente yo trabajador te voy a decir, o yo colaborador, es que siempre lo he hecho igual, siempre ha sido bien, ¿por qué ahora me dices que está mal? ¿No? Entonces todo eso crea un ambiente, puede ser en una sola persona, en un solo colaborador, en un área o en una organización, dependiendo de cómo estemos o qué proceso estemos nosotros midiendo y dónde estemos poniendo esos identificadores. ¿Sí? Recordemos, el KPI nos va a permitir identificar cuáles son las fallas del proceso o qué tan eficiente es mi proceso para poder ser cumplido. Entonces, basado en esto, son los primeros problemas, o los problemas, digamos, que he visto más frecuentes en nuestras organizaciones una vez que empezamos realmente a medir. Y no perdamos de vista que no solamente se trata de medir, ¿verdad? Sino de entregar resultados. O sea, si ya vimos que tenemos un resultado que no es adecuado para nuestra organización, pues entonces tenemos que mejorarlo, cambiarlo o eliminarlo, cualquiera que sea la necesidad. Entonces, pues todo esto tiene que ser constante, tiene que ser continuo y pues eso hace que las personas se sientan agredidas o atacadas de forma constante o continua.
Pero bueno, eso es simplemente cuando identificamos ya el problema, ¿verdad? Ahora, y así es cuando las personas o cuando nuestra organización puede reaccionar en base a esas fallas que encontramos, a esas áreas de oportunidad. Después que sí, bueno, yo empiezo a crear planes de acción, ¿verdad? Ya creamos nuestro plan de acción, obviamente siempre enfocado a trabajar en nuestro proceso. No se olviden de siempre trabajar en el proceso. A veces en estas transiciones o en estos manejos de modelos ya de certificaciones, digámoslo, metódicas o ya numéricas o ya traídas hacia un campo más medible, siempre nos perdemos, en algunas ocasiones nos perdemos, nos llegamos a perder y el foco lo llevamos hacia las áreas, la sección, la persona o personas o colaboradores que están haciendo o dejando de hacer ciertas acciones. Entonces, creamos nuestro plan de acción siempre basados en nuestro proceso y al momento de que creamos obviamente los planes de acción, pues vamos a invertir, a incluir a toda nuestra organización. ¿Qué pasa entonces con nuestra organización? Ya que pasa en la etapa nuestra organización o nuestros colaboradores de saber que hay algo mal, de que estuvieron en contra, de que dijeron no es cierto, brincamos o pasamos a la siguiente etapa. Entonces, ahora viene la frustración que va a tener nuestros colaboradores. Se sienten frustrados porque ahora no saben, yo qué voy a hacer. O sea, yo siempre lo he hecho bien, según mi percepción siempre lo he hecho bien, y ahora me dicen que ese trabajo no funcionó. ¿Sí? Empiezan las mediciones, sale mi medición de mi KPI donde dicen que el número no está reduciendo o está reduciendo de una forma no tan acelerada como lo espera mi organización y empiezo a crear ese conflicto conmigo mismo como colaborador. Me frustro. ¿Sí? Ahora la percepción ya cambió, o sea, yo ya trato, yo como colaborador ahora ya no trato de ver mi percepción, ahora trato de cambiar mi realidad. ¿Sí? Ya trato de decir, bueno, es que esto está, ¿cómo lo mejor? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo llevo? Y empiezo ahora en otra etapa que me va a afectar en mi rendimiento. Entonces, como tu organización no puede, o el área o la sección no ha podido todavía liberar esa parte o mejorar esa parte, pues entonces ahora viene la crítica hacia los planes de acción. ¿Y qué nos van a decir ahora mi organización? ¿Sabes qué? Los planes realmente no funcionan. O sea, lo que tú querías que se hiciera, ya ves, no funcionaba. ¿Sí? Tienes que hacer otras cosas diferentes y tras bambalinas, sí que no me afecten, sí que no intervenga, sí que no me perjudique. Entonces, ese es ya ahora en la ejecución, en la persona que está llevando el proceso de forma diaria, que tiene que realizar ciertas acciones, pues entonces ya empieza a criticar esos planes que llevan, ¿verdad? Obviamente, eso los va a llevar a que tu organización trate de recuperar modelos anteriores y no solamente la ejecución, ¿eh? Si todo esto está creando esa mala sanidad dentro del proceso, pues obviamente se está llevando a los siguientes niveles y van a tratar de recuperar modelos anteriores que por lo menos permitían la estabilidad en ellos. No olvidemos que todos nosotros pues, buscamos realmente tener una zona de confort y no porque sea malo, simplemente porque es una zona en la que nos sentimos proactivamente más seguros, ¿sí? Donde podemos nosotros tomar decisiones, movernos de forma más segura, ¿verdad? Porque pues obviamente nos da esa tranquilidad de un ambiente controlado y que conocemos. Entonces, pues obviamente vamos a tratar de recuperar esos modelos para que sigan funcionando. Entonces, otro punto en el que la organización tiene que trabajar es que no regresen esos modelos. ¿Sí? Aunque mi organización, aunque mi operación trate de regresarlos, pues es un paso natural que van a vivir. Tenemos que estar conscientes que no hay nada que haga que esto salga. Si se dan cuenta, esto viene de un KPI que está enfocado a un proceso determinado y solamente estás hablando de un proceso que determinamos, que inventamos en este momento, y que está teniendo todos estos estragos en nuestra organización o cambios o impactos. Después de que tratan de recuperar, como no se puede, ¿sí? Tu operación o tu ejecución, pues entonces va a sentir esa impotencia para cambiar las áreas de oportunidad. Te va a decir, bueno, si no puedo regresar a como lo hacía anteriormente,
que era una parte estable, que era algo bueno, que era algo que nos funcionó durante tanto tiempo, tantos años, pues entonces no puedo cambiar. Y van a intentar, ¿verdad?, a sentirse impotentes ante ese cambio. Nuestra organización o nosotros como organización tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad?, para darle las herramientas para que vayan creciendo en su madurez y en su forma de pensar y de ver las nuevas mediciones de nuestro proceso. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos hecho ahora fue conocer el proceso, ¿sí? Saber en dónde están esas pequeñas fallas, que son los KPIs que estamos viendo, cuántas piezas han fallado o cuántas piezas se han entregado, y eso nos ha llevado a ciertos cambios dentro de nuestro proceso. Y como nuestro proceso es ejecutado por integrantes del equipo de trabajo, tenemos estos impactos, ¿sí? Después de esto, ahora tenemos que implementar las soluciones, ¿verdad? Ya vimos dónde fallaba, ya vimos lo que podía fallar, ahora hicimos nuestros planes de acción, ya vimos cuál nos funcionó, ya vimos cuál efectivamente a lo mejor no nos funcionaba, ahora sí vamos a implementar las soluciones. Al momento de implementar las soluciones de nuestro proceso o que impactan o que deben impactar a nuestro proceso, ¿verdad? Tenemos entonces, tenemos ahora que ver cuál es la mejor manera de implementar. O sea, nosotros no, aunque tenemos los planes, aunque hemos diseñado planes que van acorde a nuestras necesidades organizacionales, a nuestros objetivos como empresa, pues tenemos también que saber cómo implementar las cosas. Sí, no es lo mismo implementar solamente de una forma, digámoslo, autoritaria sobre nuestra organización, a poder llegar y hacer que nuestra organización entienda el impacto, tanto benéfico como de crecimiento, que vamos todos a tener. Y es cierto que muchas personas, muchos colaboradores se pueden preocupar porque eso quiere decir que más adelante se puede detonar otro tipo de situaciones, ¿sí? Optimización, normalmente las personas, normalmente nuestros colaboradores lo van relacionando, o las mismas organizaciones, contra eficiencia de la estructura. Esto es, tengo gente de más, tengo que reducir, tengo que incrementar. Entonces, no necesariamente las soluciones van enfocadas a esto, no solamente las optimizaciones van enfocadas a esto. También nuestras organizaciones se llegan a preocupar porque también puede haber una sobrecarga. O sea, yo estaba acostumbrado a hacer solamente una actividad dentro de mi proceso y ahora hago dos o tres o cuatro. ¿Sí? Si esta es la solución que tengo que implementar, pues entonces va a haber ese desatino en las personas, de no me gusta, y regresamos a lo que platicábamos hace unos instantes, ¿verdad? Esa inestabilidad en la ejecución que se puede llegar a presentar. Bueno, ahora, si ya vimos cómo funciona nuestro proceso, lo que tenemos que hacer, en dónde tenemos las fallas, ya vimos todo, cómo vamos trabajando como organización en algunas áreas mejorando de forma más rápida, en otras no tan rápido, pero se sigue mejorando. Tenemos retroalimentación de nuestros colaboradores, siempre la retroalimentación es buena, estén a gusto o no en la respuesta, pero finalmente es retroalimentación que siempre nos sirve para crecer y para mejorar. Ahora, ¿a dónde va a aplicar nuestro KPI? ¿Qué vamos a medir? ¿Sí? Entonces, si regresamos al concepto de nuestro proceso, lo que nosotros tenemos es, en cualquier parte del proceso puede aplicar un KPI. Vamos a ver, si nuestro problema es, por ejemplo, la ejecución o la sobreproducción que tenemos, entonces este KPI nos puede llevar a tener un proceso, a tener una administración o un control de estas secciones que nos están causando problemas. Entonces, si nos damos cuenta, el KPI no es que tengamos, y lo decía al principio de nuestra charla, un KPI no quiere decir que sea actividad por actividad, trabajo por trabajo que se tenga que convertir en un KPI, sino todo nuestro proceso. Posiblemente este proceso tenga que generar 3 KPIs, ¿sí? A lo mejor solamente uno, ¿sí? Pero eso depende de todo nuestro concepto y todo nuestro proceso de calidad en la administración de nuestro proceso mismo. Hoy en día no perdamos de vista que todas nuestras organizaciones
y lo hemos platicado en otras sesiones, no solamente las áreas de producción debiesen tener áreas o tienen áreas de calidad, ¿verdad? Sino en toda nuestra estructura, toda nuestra organización, ya debemos de considerar áreas de calidad que nos permitan precisamente llegar a estos puntos, a estos niveles, analizar la data. Nosotros hablamos de tener data analytics, de tener inteligencias artificiales, de tener Internet de las cosas y todo lo que nos lleva a posicionarnos en esta necesidad tecnológica, necesidad económica, en este crecimiento organizacional y de sectores. Sin embargo, no todos nosotros estamos listos para poder recibir ese tipo de retroalimentaciones. ¿Sí? Entonces, creo que uno de los éxitos más grandes que pueda tener una empresa que está incursionando o que está reforzándose o que está creciendo dentro de todo el concepto de tecnologías, de infraestructuras, de tecnología, debe tener en cuenta es cómo voy a medir mis procesos, cómo voy a ser eficiente, pero de una forma real. ¿Sí? Decíamos también al principio, no es una ciencia exacta. Es cierto, no somos exactos, no tiene solamente un fin, tiene diversos fines, tiene diversas formas de interpretarse. Uno de los objetivos que persigue el KPI, uno de los objetivos que persigue es poder regresar, poder trabajar con información verídica y real. Entonces, todo eso, pues forma parte, imaginemos vamos a hacer uso del Data Analytics y que vamos nosotros a buscar la forma de optimizar en un 99% la eficiencia de nuestra empresa. ¿Cómo lo hacemos? Pues bajando nuestros procesos, conceptualizando nuestros procesos, midiendo nuestros procesos, llevándolos a un terreno medible en donde dejemos la percepción por un lado y ahora la convirtamos en una realidad. Y ahí es donde nos sirven los KPIs. ¿Cómo está funcionando nuestro proceso? Aquí falló nuestro proceso. Si retomamos el último ejemplo que eran las fallas de piezas, ¿no? Aquí falló mi proceso. ¿Por qué falló mi proceso? Y esto, o sea, si les decía, el KPI no es exacto y el KPI tampoco es la solución, un SLA, ¿sí? O sea, me permite saber que a lo mejor no cumplí con estos niveles de servicio. Pero también no me puede, si mi organización, mi área, mi departamento o quien esté monitoreando estos controles, tampoco decir que un 20, que porque saqué un 20 estoy mal, porque esperaban un 10. ¿Sí? Conociendo mi proceso, conociendo la identificación que me da mi KPI, le puedo decir que estoy dentro de los valores del proceso. Entonces, no necesariamente el 10, el 12 o el 20 son números malos. ¿Sí? Entonces, esa es parte de lo que nosotros medimos con un KPI. Ahora, ya cuando estamos midiendo, cuando estamos entregando, ¿cuál es el impacto organizacional que tenemos? Pues obviamente, ya que pusimos esos planes en marcha, ¿verdad? Pues obviamente viene ahora la resistencia al cambio. Intentó mi organización, intentó mi ejecución estar de acuerdo conmigo, pero pues ya que ve que realmente estamos optimizando, que realmente se están ellos viendo evidenciados en los resultados, y no en un mal término, sino realmente se está notando el resultado, porque este tipo de actividades, este tipo de monitoreos identificadores también permite ver a aquellas personas, a aquellos colaboradores que estaban inmersos dentro de todo el proceso, que a veces no se veían, ¿verdad? Porque hacían actividades que no eran necesariamente visibles, pero ahora cuando tú administras de esta forma, cuando tú tienes estos KPIs que te permiten saber que tu proceso es eficiente o puede ser más eficiente, pues entonces puede mostrarse. Y eso pues a veces crea también la resistencia al cambio, ¿no? Ahora se enfrentan y dicen, bueno, mi percepción es mi realidad, ¿qué vale más la realidad? ¿Qué vale más mi percepción? Se pueden llegar a negar al trabajo también, o sea, si sabes que no es lo que yo esperaba, ¿sí? El resultado no es, mi esfuerzo no está alineado con el resultado que tú estás entregando. Entonces, también me niego a trabajar, como lo vimos en las etapas anteriores, puede haber inestabilidad en la operación porque, lo decíamos, ¿no? Cualquier falla que haya en nuestra organización, en la integración que tenemos en nuestra organización, crea inestabilidad, ¿sí? Por mínima que sea, pero hay una inestabilidad.
Obviamente se identifican las áreas de oportunidad y ahí nos sentimos o nuestro colaborador se siente totalmente desprotegido, ¿sí? Y muchas veces preocupado porque me vieron, me identificaron, salió, se dieron cuenta de, aunque no sea, aunque sí sea, y eso crea esos problemas a veces organizacionales, operativos, que si bien es cierto son sencillos de resolver, porque a veces es tan sencillo como llevar una comunicación abierta, se puede complicar por lo sencillo que es, ¿verdad? Nosotros no necesariamente reaccionamos como esperamos, ¿verdad? Se pueden tener diferentes tipos de reacción. Entonces, esa identificación de esas áreas de oportunidad, decirle a tu colaborador que tiene que mejorar, decirle que tiene que cambiar o dejar de hacer o hacer más, pues te crea un impacto que puede inestabilizar esos resultados que tú tengas. Si hablamos de una clave de éxito, o sea, ¿cuál sería una fórmula para poder considerar que la utilización de los KPIs va a mejorar o va a tener un buen resultado en nuestra organización? Yo les diría, lo que es una comunicación efectiva. Una comunicación abierta, transparente, como siempre lo debemos de trabajar, es uno de los puntos que pudiese ser. Realmente tampoco existe la fórmula como una fórmula química donde pones ciertas composiciones y te llevan a ciertos resultados. Pero algo de lo que puede ser útil es esto. O sea, aparte de que tengas una comunicación efectiva con toda tu organización, busca eliminar las percepciones. Que no exista ningún momento en el que la percepción gane a la realidad. Es que yo creo que tú lo estás haciendo mal. No, este es el resultado, este es el modelo, este es el proceso. Sí, los resultados están dentro del proceso. ¿Quieres que mejoremos? Necesitamos cambiar, organizar, redimensionar. Está bien, pero no quiere decir que la percepción que nosotros tenemos sea la correcta versus la realidad. ¿Sí? Entonces, eliminando las percepciones es un punto que nos llevará, creo yo, a un mejor resultado. Ser claro con las expectativas es bien importante. ¿Eh? A veces cuando se implementan soluciones o procesos de este tipo, pues a veces corremos el riesgo de no ser claros, de no poner todos los alcances dentro de los objetivos que perseguimos. Entonces, setear las expectativas de tu organización y de tus colaboradores es bien importante. ¿Eh? O sea, sí va a haber problemas posiblemente, sí vamos a tener este tipo de situaciones, sí vamos a descubrir, si quieren, si me permiten el concepto, vamos a descubrir las áreas de oportunidad que tiene nuestra organización y eso puede dolernos, ¿no? Pero el objetivo que perseguimos es mejorar. Entonces, yo creo que a medida de que vamos integrándonos, vamos resolviendo juntos como organización y aclarando estas expectativas que puede tener nuestro equipo de liderazgo o que puede tener nuestro equipo de implementación o de ejecución, pues vamos a lograr ser más exitosos en el manejo de KPIs y de procesos eficientes. Compartir siempre resultados es algo bien importante. O sea, siempre compartamos resultados que tenemos, cómo lo tenemos, hasta dónde hemos realmente llegado, qué se esperaba, qué tenemos, qué logramos y qué nos falta todavía por lograr. Compartir esos resultados siempre es bueno, sean buenos o no sean tan buenos, ¿sí? Siempre un resultado nos va a dar la esperanza porque tenemos un objetivo que cumplir. ¿Sí? Nos dice qué tan lejos o cercanos estamos de este objetivo y si estamos muy cercanos, pues nos ayuda porque ya nos está preparando para el siguiente objetivo, ¿verdad? A lo mejor primero reducir el 38 a un 15. Ya tenemos el 15, pues ahora preparémonos a un 10, ¿verdad? No olvidemos que todos los conceptos qualities, todos los conceptos de análisis, KPIs o análisis de procesos junto con la utilización de KPIs, pues siempre son procesos que tienen un objetivo aspiracional, ¿verdad? Siempre aspiramos a llegar a un resultado perfecto. ¿Sí? Siempre esperamos que nuestro sistema nunca falle. Siempre esperamos que nuestras comunicaciones estén al 100% funcionales. La realidad es que dependemos de muchos medios
para poder cumplirlo. Pero lo que sí podemos hacer es que nuestra administración sea eficiente y siempre mitigue esos problemas que van a existir. Entonces, a medida que vas compartiendo los resultados, que vamos seteando estas expectativas, perdón, y vamos eliminando las percepciones y traemos a nuestra organización hacia la realidad, pues entonces nosotros podemos ver que estamos mejorando y que vamos a ser exitosos en la implementación de nuestros análisis o utilización de, como decíamos, KPIs, identificadores que nos permiten saber qué tan bien o qué tan mal va nuestro proceso. Notificar los cambios siempre es benéfico dentro de este tipo de procesos. Notifica esos cambios, ajustes que has hecho, pero también el proceso es perfectible y ese es el objetivo que perseguimos, ¿verdad? Que nuestro proceso siempre vaya siendo mejor. Entonces, notificar esos cambios que se tienen que dar, notifica todos los niveles que tengas que notificar y las áreas que sean encargadas de llevar notificaciones a otros niveles, siempre la hagan, ¿verdad? Entonces, basado en estos cambios que se encontraron, qué se van a hacer, qué se hicieron, cómo resultaron, hacia dónde vamos, los números que estamos presentando que sean reales. Es un tema también bien delicado cuando trabajas con KPIs. Siempre asegúrate de que la información que entregues sea correcta, sea verídica. ¿Sí? En algunas ocasiones, la misma organización, por miedo, por temor, dado esa estructura, ese cambio que se vivió, esos golpes que se están llevando de forma constante, optan por decir, bueno, ¿sabes qué? Pues si el objetivo era que presentáramos un 8, pues hoy vamos a presentar 8, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de situaciones que se pueden dar. Pero el manejo de esa información te va a permitir, creo yo, tener un éxito en el manejo de los KPIs y en eliminar esos problemas organizacionales cuando manejamos KPIs para medir o para identificar el desempeño de un proceso. Y por último, mejorar el relacionamiento. O sea, siempre tenemos que estar viendo, obviamente todos nosotros, y eso lo hemos visto y lo vemos como sociedad, siempre tenemos que mejorar la forma de relacionarnos. Hoy en este esquema pandémico que hemos desafortunadamente tenido que vivir, pues nos tuvimos que adaptar, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a tener este tipo de sesiones virtuales, que no por eso demeritan el esfuerzo de todos, tanto los participantes como los organizadores, ¿verdad? Simplemente es la conceptualización diferente. Bueno, ese relacionamiento también tiene que ir cambiando, también tiene que ir mejorando. El que hoy tengas personas trabajando en oficinas virtuales o que tengas hoy personas trabajando desde su casa, haciendo work at home, o que tengas personas trabajando y bajo un esquema de home office, que son conceptos totalmente diferentes, pero que llevan a tener ese tipo de servicios o de actividades remotas. Para esto también sirve un KPI. Tanto tu proceso de administración o tu proceso de control o tu proceso de entrega de información está siendo correcto, está siendo efectivo. Entonces, eso viene relacionado o viene muy ligado con la mejora del relacionamiento, porque de forma presencial era más a veces sencillo, ¿no? Era lo mismo como darte la vuelta a una oficina y encontrabas a tus colaboradores cercanos y platicabas o hacías algún tipo de acercamiento. Hoy, pues obviamente tienes que depender de toda la infraestructura que necesitas para poder acercarte hacia un resultado. Entonces, con esto es el tema que tengo preparado para esta sesión. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Muchísimo gusto. Si gustan, abrimos sesión de preguntas y respuestas para este u otros temas. Sí, con muchísimo gusto. Si necesitan, aquí estamos, ¿eh? Sí, invitamos a todos nuestros asistentes a realizar las preguntas que deseen a través del panel de preguntas y respuestas o del chat.
Y no, finalmente que esto simplemente es, comparto con ustedes algo de lo que he aprendido, de lo que hemos vivido con diferentes organizaciones. Este, me pregunta por aquí, Juan, ¿hay alguna herramienta para medir KPIs? Sí hay herramientas, hay dashboards que te permiten ir solamente tu proceso y te dan los resultados y basado en los resultados te dicen o te recomiendan cuál KPI puede ser. Eh, hay en línea algunos que son precisamente así, así los puedes encontrar como KPI Metrics, Metrics en KPIs, y puedes acceder a ellos. Puedes hacerlos tú, es algo también que puedes diseñar de una forma más sin necesidad de incrementar. También puedes tener unas soluciones más accesibles en Excel, en Access. También vienen ya algunos prediseños para eso. Entonces ya puedes tenerlos. Puedes tener también inclusive la utilización de Solver. Solver en Excel te permite hacer ciertos análisis previos para poder manejar KPIs. O si no, pues también te Muchas puedo hacer gracias. una aplicación, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta para hacer en este momento? Bueno, pues además de agradecerles su participación a esta feria, a esta primer feria online organizada por Coparmex Querétaro, que ha sido algo bien interesante, bien padre. Espero que ustedes compartan conmigo también el que es bien interesante esta nueva forma de resolver estas necesidades que todos tenemos. Pues agradecerles su participación. Espero que sigan disfrutando la feria. Hay muchas cosas por ver. Visítenos en nuestro stand, Jectix. Estamos a sus órdenes. Cualquier necesidad, cualquier pregunta, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Héctor Peña, y pues no me resta nada más que agradecerles, que pasen una excelente tarde y gracias infinitas por su participación y su presencia. Muchas gracias, Paco. Agradecemos mucho la participación de nuestro panelista Héctor Peña con su Projectix. Como mencionó, si gustan pasar a su stand virtual, están invitados. De igual manera, si quieren quedarse en las conferencias, lo pueden hacer. Agradecemos mucho la asistencia de todos. Entonces damos esta conferencia por concluida. Muchas gracias. Muchas gracias.